Y bueno, así como estamos parados, yo quiero presentar a mi pastora Silvana Tobio de Morales. Ella estará trayendo la palabra sobre autoridad. Pastora Silvana, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y a su nombre, ¿quién está en este lugar? Dale un fuerte aplauso entonces. Aleluya. Pastora, Dios te bendiga. Señor le bendiga, iglesia. Puede tomar su lugar, qué lindo poder compartir. Tremendo la presencia del Señor a través de la alabanza de su pueblo, de cada ministro, de cada adoración. Y qué lindo es poder compartir esta preciosa mañana. Que usted haya dispuesto su corazón para llegar a este lugar tempranito para recibir todo lo que Dios ha preparado. Dice la palabra de Dios que Él lo preparó de antemano. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe que Dios prepara las cosas? Las preparó de antemano y dice que preparó buenas obras. Hay buenas obras de Dios preparadas para cada uno de nosotros y Él las preparó de antemano. Por eso tan importante lo que nos ministraba el pastor Bianchi hoy, ¿no? Eso del legado, eso de tomar la posta, de aquello que ya comenzó y nosotros poder seguir caminando en eso para que Dios cumpla ese propósito por el cual Él nos llamó y nos trajo a su reino poderoso, un reino de autoridad. ¿Cuántos me pueden decir amén? ¿Un reino de qué? Gloria a Dios. Me gustaría estar ahí abajo, pero me dicen que ahí abajo no se ve. Y hay un problema cuando hay lentes ya, ¿no? Qué lindo poder compartir esta mañana. Me toca hablar de autoridad espiritual, el legado. El pastor Bianchi nos hablaba tan maravillosamente y con tanta fuerza del Espíritu, la importancia de lo que Dios ya preparó para nosotros y que ya hubo alguien que abrió una puerta para que usted y yo pasáramos y hoy nos toca a nosotros poder caminar en lo que ya estaba hecho, en lo que ya estaba abierto. Capaz que aquí en esta mañana hay algunos que hace poco entraron y no conocían de Jesús, pero muchos venimos de muchísimos años, quizás otros de no tanto, pero hubo alguien en casa, alguien que así como Marta y María y Lázaro, que dice la palabra de Dios que vivían en Betania, y dice la Biblia que un día Jesús pasó por allí y fue a la casa de ellos, y hubo una Marta que abrió la puerta para que Jesús entrara. Y algo se desató en esa casa. Aún la muerte, dice la palabra, no pudo permanecer en esa casa porque hubo alguien que abrió la puerta. Y quizás en esta mañana vos fuiste el que abriste la puerta. Quizás fueron tus abuelos, quizás fueron tus padres, quizás fue alguien que en algún momento dijo, pasá, Dios tiene algo para vos. ¿Cuántos me dicen amén? Hubo alguien que te dijo, Dios tiene algo para vos. Y pudiste entrar. Hubo alguien que abrió un camino para que vos puedas caminar en él. Ahora, ese alguien es una persona, alguien que vos podés identificar. Pero la palabra de Dios habla que el Señor fue el que te buscó. El Señor nos amó de pura gracia, no porque nosotros seamos los mejores, sino porque Él en esa gracia infinita y en ese amor nos salió al encuentro. Él nos tomó allí de donde estábamos, quizás no con la mejor vida, quizás con situaciones muy difíciles, pero ahí estuvo el Señor, el amor del Padre. El amor del Padre por el Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que nos abrió este camino tan precioso para que nosotros pudiésemos andar en él. Así que una preciosa mañana que Dios habla, un congreso de intercesión. La verdad que hoy también se está abriendo una puerta grande en la ciudad de Berisso. No sé si no es el primer congreso de intercesión que se hace. Miren, demos un aplauso al Señor. ¿Sabe que nosotros... Para contextualizar un poquito el tema que me toca a mí, hace 26 años abrimos el altar de la oración en la ciudad de La Plata. Está la pastora Ana Guerrieri, allí muchos la conocen, le damos un aplauso, está por allí atrás. Allí arriba está, con quien un día nos tocó comenzar
lo que era el altar de la oración en la ciudad de La Plata y poder abrir congresos que los venimos haciendo ya. Este año vamos por el 12º congreso en la ciudad de La Plata, congresos extraordinarios que vienen de todos lados de la provincia de Buenos Aires y aún más lejos. Y Dios nos dio la posibilidad de poder escribir con la pastora Ana el libro de intercesión. Si usted no lo tiene, hoy está allí a la venta. Un libro que el Señor nos permitió en su gracia, en su amor, poder escribirlo, poder compartirlo. Y mire, este libro está hasta Houston, está en Estados Unidos, anda por todos lados. Hemos hecho muchas copias y lo seguimos haciendo en todos los lugares donde Dios nos lleva a poder compartir altar de oración. Y a mí me toca hablar de la autoridad espiritual. Yo escribí en el libro, en la página 21, la autoridad espiritual, pero en este día yo quiero hablarte de lo que significa la autoridad espiritual. La autoridad espiritual, el Señor se la entregó a la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Usted y yo portamos autoridad espiritual. El pastor Bianchi acaba de terminar declarando algo poderoso. El punto 8 es Satanás mismo, que no quiere que nosotros llevemos el legado, que lo podamos manifestar, que lo podamos llevar en práctica. El enemigo se va a levantar siempre para que vos no prevalezcas, para que vos no sigas, para que vos abandones, para que vos te quedes en un lugar. Y muchas veces usa esas situaciones que nosotros muchas veces no resolvemos en nuestra vida. El pastor las fue marcando, pero qué poderoso es nuestro Dios. Qué grande y maravilloso es el Cristo de la gloria, el que vos portás y el que yo porto. Porque Él dice, la palabra de Dios, que vino a deshacer las obras del diablo. Y esa autoridad te la legó a vos y me la legó a mí. El Señor nos dotó de un poder y de una autoridad. Ahora yo la tengo que creer, la tengo que recibir y la tengo que poner en práctica, esa autoridad. Y hermanos, no tiene que ver con que usted grite, con que usted zapatee, con que usted camine o haga lo que esas cosas que a veces, bueno, uno por el temperamento o porque lo ve en alguien, cree que eso es autoridad, pero eso no es autoridad. ¿Sabe que la verdadera autoridad se siente en el silencio muchas veces? La verdadera autoridad se siente cuando vos caminás. Dice la palabra de Dios que Pedro caminaba y la gente se sanaba. ¿Qué tenía Pedro? Dice que Felipe fue transportado por Jesús. En un momento estaba ahí con el eunuco y dice la palabra de Dios que desapareció. ¡Wow! Ese es nuestro Señor. Esa autoridad está legada a nuestra vida. Dios nos la legó. Y yo no sé usted, pero en mí más años pasan y más hambre y más necesidad de ver esa autoridad de Dios dentro de mi vida, dentro de la casa, dentro de la familia, dentro del llamado que Dios le ha otorgado a nuestra vida. Así que, como decía mi pastor, no se me achique. Usted hágase grande en Dios, porque el que está en usted es más poderoso que el que está en el mundo. ¡Aleluya! En nosotros habita Cristo, está el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y mire, para Dios no hay edades. Yo tenía 9 años cuando el Espíritu Santo de Dios me llenó. Y ese día yo entendí que yo no estaba más sola, que yo no era víctima de nadie, que desde ese día yo supe que Él era mi Padre, que era mi Dios, que era mi amigo, mi compañero, el que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Y yo sé que Dios en esta mañana te lo dice a vos que sos un niño, una niña, un adolescente, un preadolescente, un joven, un adulto, un anciano. El poder de Dios habita dentro de ti, porque el día que llegó Jesús y el día que está la palabra depositada en tu corazón, ya no hay más nada que pedir, tenemos todo. El que tiene a Dios tiene todo. El que tiene una palabra de Dios en su vida tiene todo. ¿Cuántos me dicen amén? Tengo 30 minutos, como dijo el pastor Bianchi. Así vamos, los congresos de intercesión son así, rapiditos. El Señor nos llamó a ejercer esta autoridad, hermanos. Y muchas veces a nosotros nos limitan las situaciones de la vida o esa situación que por ahí todavía no se te ha resuelto o la condición en la que estás todavía. Pero diga conmigo proceso. El proceso es el caminar del ser humano. Y la Biblia habla de un personaje en la Biblia que es extraordinario y todos hablamos de él. ¿Quién no ha predicado el apóstol Pedro?
¿Verdad que sí? ¿Cómo hablamos de Pedro? Pedro el que negó a Jesús, Pedro el que vio la tormenta y se hundió, Pedro el bocón. ¿No? ¿Cuántos nos sentimos a veces como identificados con Pedrito, no? Ahí el Pedro que en un momento cuando vinieron a buscar a Jesús sacó un arma y le cortó la oreja a Maico. No podía hacer eso. ¿Cómo estaba armado Pedro si el Señor había dicho que no había que llevar armas? ¿Qué pasaba? Es medio desobediente Pedro, así como usted y como yo, ¿verdad? Con esas cuestiones que a veces tenemos que resolver. Y muchas veces estas cosas nos hacen quedarnos y no nos dejan a veces tomar la posta, tomar la posición, tomar el lugar o tomar ese legado o esa autoridad que Dios le ha dado a nuestra vida. Porque nos limitamos mirándonos a nosotros mismos, a ver nuestras incapacidades, nuestra falencia. Pero a mí me encanta Pedro, porque Pedro nunca dejó de seguir a Jesús. Porque aunque le negó a Jesús, la palabra de Dios dice que él andaba entre los que estaban ahí escondidos y seguramente él hablaba con los que estaban ahí. Y hubo gente que lo escuchó hablar y le decía: vos sos uno de ellos. Y él se quería esconder porque había negado. Y mientras estaba en toda esta situación, la Biblia dice que cantó el gallo, como Jesús le había dicho. Y él se sintió muy triste y muy mal. Y en ese momento Jesús pasó. Y yo siento en esta mañana al Espíritu Santo aquí. ¿Qué le está pasando? Y quizás hay algunos que dicen: Señor, ¿seré yo el que pueda? Si yo tengo esto, tengo aquello, tengo el otro. Pero está la mirada de Jesús en esta mañana aquí. Y esa mirada de Jesús se encontró con la de Pedro y Pedro con la de Jesús. Y dice la Biblia que Pedro lloró. Pedro lloró amargamente. Y en ese momento vino una reconciliación con aquel que lo había llamado y lo había apartado. ¿Por qué? Porque Pedro portaba una palabra. Pedro portaba una unción especial. Él todavía no lo dimensionaba, pero Jesús le había declarado una palabra a Pedro. Y miren lo que dice la Biblia con respecto a esta maravillosa palabra del Señor. Cuando el Señor le habla ahí a este hombre y le dice: Pedro, yo pongo en ti una autoridad especial para atar, para desatar. Pedro, yo pongo en ti, yo te estoy entregando a ti una llave, yo te estoy entregando un poder, una autoridad. Y mire qué maravilloso, porque Pedro fue esa roca, fue ese cimiento a través de la palabra para que el reino de Cristo llegue a esta hora aquí. Mire, porque hay alguien que le cree a Dios, porque hay alguien que a pesar de sus falencias, de sus situaciones, no dejó de seguir a Jesús. Así que en esta mañana, en esa autoridad que Dios te ha dado, no dejes de seguir a Jesús, no dejes de proclamar el reino, no dejes de hacer el servicio para Dios, no dejes de adorarlo, de bendecirlo, aunque a veces se ponga difícil. Encontrate con la mirada de Jesús en esta mañana, que está recorriendo este lugar y buscándote una vez más. Qué lindo es encontrarse con Jesús, ¿verdad? Mire, cuando hablamos de autoridad espiritual, siempre que hablamos de eso, tiene que ver con un gobierno la autoridad. Tiene que ver con ejercer un mando. Tiene que ver con el hecho o el derecho de una potestad, de una facultad legislativa. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 1 de Efesios y declara que el Señor nos ha sentado a nosotros en lugares celestiales con Cristo Jesús, la iglesia de Cristo tiene un poder y una autoridad que a veces, como decía hoy el pastor, no nos damos cuenta ni lo dimensionamos. Esta mañana acá, esta apertura de este lugar, entrar en un congreso de intercesión acá, usted sabe, en el mundo espiritual hay demonios llevándose por delante en este momento. ¿Sabe por qué? Porque los demonios dicen: esta gente está entendiendo que ellos son más poderosos porque tienen a Cristo, porque tienen a Jesús. Ahí afuera en este momento hay una revolución espiritual.
porque hay una iglesia que está entendiendo el poder y el gobierno y la autoridad que Dios le ha legado a la iglesia desde los siglos de los siglos. El Señor dijo: yo me voy, pero no les dejo solos, yo les dejo el poder del Espíritu Santo para que ustedes vayan y hagan la tarea evangelizadora. Hay un poder en la iglesia, donde usted abre su casa para que el reino de Cristo se extienda, donde usted predica, donde usted se mueve, donde usted pone la planta de sus pies. Hay algo de Dios en ese lugar, porque usted porta la gloria de Dios. Y en esta mañana es una mañana donde Dios está abriendo un portal profético en este lugar para que el reino de Dios se manifieste. Porque la obra de Dios no se hace con fuerza ni con ejército, no se hace con lo que sabemos o con lo que tenemos. La obra de Dios se hace con el poder del Espíritu de Dios, con la autoridad que Dios le ha legado a la iglesia. ¿Cuál es la autoridad? Las rodillas, mi hermana, levantar mano santa, el ayuno, la oración, la vigilia, el clamar, el interceder. Cuando la iglesia ora, el infierno tiembla. Por eso en esta mañana hay algo poderoso que se está abriendo en Berisso. Este es el primero de muchos congresos. Va a explotar para la gloria de Dios. Cuando nosotros empezamos con la hermana Ana a levantar los congresos de intercesión en la ciudad de La Plata, nosotros lo hicimos en fe, porque creímos la palabra. Y muchas veces te vas a encontrar haciendo cosas locas por fe, quizás no viendo, pero sabiendo que Dios te habló. Sabes que te arde acá dentro esa palabra, está dentro tuyo ese sueño que Dios te dio. Y estos son días de empezar a poner en práctica lo que Dios te habló. Aquí, como Débora, te vengo a decir, Barak, ¿qué te dijo Dios? Porque si Dios te dijo, es hora que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Es hora que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Cuando Dios nos manda, uno tiene que ser obediente. Hermanos, a veces dice, pero no tengo los recursos vienen del cielo. Pero no tengo un lugar, el lugar se hace, mi hermano, se crea, se busca. Es que no tengo esto, que no tengo aquello. Es que el Señor no dice que tenga, el Señor solo dice que le creas. Y al que le cree, todo le es posible. Al que le cree a Dios, todo le es posible. Y yo le creo a Dios. ¿Cuántos creen conmigo a este Dios poderoso? Esta autoridad de Dios, primeramente Jesús lo dice en Lucas capítulo 9, versículo 1, 2 al 6. El Señor esta autoridad se la dio a los discípulos. ¿Recuerdan? Él les dijo, yo les doy autoridad. El capítulo 9 de versículo 1, no sé si está en la pantalla, pero si buscamos en la Biblia se nos va mucho el tiempo y yo te lo quería decir así de memoria, pero vamos a leer la escritura. Lucas capítulo 9 versículo 1 dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice la palabra, le dio poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todos los demonios. ¿Sobre qué nos dio autoridad el Señor? ¿Usted sabe todos los demonios que hay? Hay terrible cantidad de demonios. Pero dice la Biblia, yo a ustedes le doy la autoridad sobre todos los demonios. ¿Cuántos me dicen amén? Bueno, hay que empezar a echarlos afuera a patadas. Ahí de tu mente primeramente, porque el primer campo espiritual más terrible que nosotros tenemos que ponerle centinela, guardas, ahí para que el enemigo no entre. ¿Y sabe cuáles son los centinelas y los guardas de esta mente nuestra? Usted tiene la palabra del Señor. Yo tengo una palabra. Cuando el enemigo viene a tu mente a decirte, ¿qué vas a poder vos? Si vos no tenés esto, si vos no alcanzás aquello, si vos todavía aquella cuestión allá, porque el enemigo le encanta la culpa. Todo el tiempo quiere culparnos, pero vino Jesús para deshacer toda culpa. ¿Cuántos me dicen amén? Así que si por ahí tu mente anda media ahí,
ponele la palabra del Señor, esa guarda, ese centinela, ese que te va a guardar. Este es el primer campo donde usted tiene que echar afuera a los demonios, ese demonio de culpa, ese demonio de falta de perdón. Muchas veces que dice, no, vos no perdonaste, vos decís, pero mirá, y vos decís, yo perdoné, yo liberé, yo sané en el nombre de Jesús. Y a veces si lo tiene que gritar, dígalo con su boca, escúchese. Por ahí va a venir con cosas de la familia o cosas, situaciones que han atravesado. Usted diga, el Señor me limpió, el Señor me purificó, el Señor echó todos mis pecados a las profundidades de la mar y Él no se acuerda, así que yo ya tampoco me voy a acordar. Él me santificó, Él me dio una nueva vida. ¡Aleluya! Échelo fuera a los demonios, porque el Señor nos dio autoridad sobre toda obra del diablo. Esta es una mañana de libertad. La segunda cosa que Dios le da a su iglesia en esa autoridad, dice la palabra de Dios, y les doy autoridad a ustedes para sanar a los enfermos. Vamos, ¿para qué nos dio autoridad el Señor? Para sanar a los enfermos. Pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dice la palabra de Dios. Así que mi hermano, a veces nosotros decimos, ay, que venga el pastor, ay, que venga el diácono, ay, que venga el hermano más ungido, la hermana más usada. Pero qué lindo es saber, y reciba en esta mañana, que el Señor se lo dio a la iglesia. Usted es iglesia, usted tiene autoridad de Dios para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos se van a sanar. Mire, y algo muy lindo, y se lo voy a regalar. Comience con usted, comience en su casa con sus hijos. ¿Sabe? Yo tengo mis recuerdos con mi papá. Mi papá era un hombre que no había ido al colegio porque había vivido en el campo. Así que él aprendió a leer de muy grande. Yo le enseñé a mi papá a leer. Y mi papá aprendió a leer con el Salmo 91. Después empezó a ir a la escuela, pero ya empezamos ahí. Y ese Salmo 91 se hizo parte de mi vida, porque lo aprendí con él. Y él no era un hombre de letras, ni de mucha elocuencia, hablaba poco, pero lo que hablaba, lo hablaba con sabiduría. Y tenía fe. Entonces cada vez que me enfermaba, él buscaba la botella de aceite y me ungía con aceite. Y él me decía, en el nombre de Jesús, sos sana. Y yo me sanaba. Y empecé a entender el poder. Ponete de pie en esta mañana. Ponete de pie porque quiero cerrar, porque no tenemos tanto tiempo, pero quiero impartir. Ese milagro comenzó así. Un día me envenenaron mi perra. Yo tenía una perra a los 12 años más o menos. Iba al colegio en mi bici. Yo soy oriunda de la ciudad de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires, por allí lejos, al sur. Iba con mi mini roda al colegio y mi perra, una perra perdicera de orejas largas, marrón, así media chocolate y blanca, hermosa, se llamaba Diana. Perdón las Dianas. Pero me la envenenaron y estaba preñada y nosotros estábamos desesperados. Y con mi hermano estábamos en el patio y la veíamos. Papá estaba en el campo, mamá trabajaba, estábamos solos. Y vino a mí la palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y usted va a decir, pero era un perro. Pero era mi fe. Era mi fe. Era mi fe. Y recuerdo que la oramos y la ungimos con aceite. Y el Señor la liberó y tuvo la cría. Y fue mi compañera por muchos años. Y yo siempre digo, el que le cree a Dios puede hacer cosas terribles en Dios. Terribles en Dios. Se cree que Dios no va a poder usar tu vida para orar por un niño, para orar por un anciano, para orar por alguien que tiene necesidad de un milagro. Sí lo va a hacer, porque este Dios no ha cambiado, permanece, permanece, permanece. Aleluya. Te voy a dar una autoridad más todavía, le dijo Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, no solo para echar fuera demonios, te doy autoridad para sanar a las enfermedades, pero también te doy autoridad y te envío, dice Dios. Y acá hay una demanda mayor, hay un enviar de Jesús, hay un decir, tienes que hacerlo.
No te podés quedar, porque el día que Jesús se te reveló a ti en tu vida, tenés una gran responsabilidad. Yo tengo una gran responsabilidad. Ir y predicar este reino a toda criatura. La palabra del Señor es una encomienda que le hace a sus discípulos. Yo los envío a predicar el reino de Dios y a sanar nuevamente, dice el Señor, a los enfermos. Mire, yo digo, es impresionante lo que Dios hizo con la vida de cada uno de nosotros. Y a veces nosotros todavía estamos en esa cuestión. ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que Dios me dio algo a mí? ¿Será que yo soy tan importante para Dios? ¿Será que Dios tendrá algo conmigo? Siento mucho de parte del Señor en esta mañana que muchos están luchando con esa identidad que Dios le ha dado a tu vida. Y esta es una mañana de rompimiento, esta es una mañana de sanidad, esta es una mañana de restauración, porque Dios te está queriendo levantar, Dios está queriendo llevarte a un plano mayor, Dios está queriendo despertarte de ese sueño, de ese letargo, de ese estar ahí viendo si será o no será. Dios está queriendo levantar generales, Dios está queriendo levantar gente de Dios que se ponga en la brecha y diga, Señor me dijo y yo voy conforme a lo que Dios me dijo. Esta es una mañana de Dios para nuestra vida. Esta autoridad legal de Dios está en ti, está en tu boca, está en tu corazón, está dentro tuyo. No está tan lejos para que no la puedas ir a buscar, ni del otro lado del mar. Está en tu corazón la palabra, y la palabra tiene un poder edificador, tiene un poder restaurador, tiene un poder liberador, tiene un poder de hacer nueva todas las cosas. Pedro toma la autoridad que Dios le da. Dios le cambia el nombre. Le dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y le dice, y te digo, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia y te doy la autoridad legal para que ates, para que desates, para que liberes, para que digas hasta acá. En esta mañana el Señor te dice, hasta aquí el enemigo te tuvo vuelta y vuelta. Dios te dice hoy, en esta autoridad que Él te ha legado, se terminó. Decirle al diablo, hasta aquí me tuviste atada, atado. Hasta aquí me tuviste entontecido con pensamientos. Hasta aquí me tuviste en un lugar. Pero yo te digo, enemigo, el Señor a mí me ha dado libertad y yo voy a ir a la promesa. Voy a ir a lo que Él determinó sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Josué, antes de tomar la tierra, él declaró, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Y se plantó en una posición, en una línea de batalla. ¿Es fácil? No, pero no es imposible, porque nosotros tenemos a Dios. Nosotros tenemos al Eterno, al Sublime, al que no ha perdido ninguna batalla, al que está a la diestra del Padre, el que está intercediendo por ti y por mí, aquel que nos ha legado tremenda autoridad, mi hermano. Sobre ti está la unción del Espíritu Santo. Hoy es una mañana, porque Dios está levantando un altar aquí en Berisso. Dios está levantando un pueblo que se levanta a interceder por este territorio. Este es un territorio de migrantes. Aquí hay un crisol de razas. Aquí hay una autoridad mayor en muchos de ustedes. Hay una gracia, hay un favor, hay una misericordia. Pero tiene que haber alguien que se encargue de encender el fuego. Yo creo que Dios lo encontró aquí. ¿Cuántos me dicen amén? Dios acá está encontrando gente que va a encender el fuego del Espíritu Santo y va a avivarlo para que muchos puedan correr a los pies de Jesús. Si vos sos de esa gente, tenemos 5 minutos de altar. ¿Qué te parece un compromiso con Dios en esta mañana? Señor, yo me voy a levantar en mi casa. Yo me voy a levantar ahí en mi trabajo.
Yo me voy a levantar en el territorio que vos me has dado. Señor, yo me voy a levantar por las generaciones que vienen. Yo voy a ser una portadora, un portador de legado. ¿Sabe que Dios nos está hablando mucho de esto? Hay que legar, mi hermano. Son días de Dios, donde usted tiene que impartir lo que Dios le ha dado. No se quede, no se amedrente, no se debilite en la fe. Pie, po, llama, y manera. Vamos, crea en Dios. Dice que el que le crea a Dios está seguro. Y el que le crea a sus profetas es prosperado en todas las cosas que emprenda. Aquí usted tiene 5 minutos de altar. Corra al altar. Reciba mientras mis hermanos alaban a Dios. Alabamos al Señor. Levantemos el nombre del Señor en alto. Ángeles están cantando. Vamos, haga altar, comprométase con Dios. Diga, Señor, yo voy a ser parte No hay cautividad de este altar que se levanta en Berisso. Yo me voy a poner en la brecha, no solo por mí, por mis generaciones, sus generaciones, mi hermano. Pelee por sus generaciones, pelea por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tus hermanos, pelea por tus hermanas, pelea por ellos. Vamos, este es el día del Señor, el día que Él preparó para ti. Hay una autoridad, hay una legalidad, hay un poder que está sobre poder de Dios en esta mañana. El Espíritu de verdad, la verdad que libera, la verdad que sana, la verdad que hace milagros, la verdad que transforma la vida, la verdad que te lleva a una dimensión mayor. Aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo. Y Padre Toro Shamarabahaya. Padre, toca, 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 toca. Hay libertad, hay libertad, hay sanidad, hay restauración, hay vida del Espíritu en esta mañana. Hay algo que se abre. No hay enfermedad, no hay algo se está abriendo, algo se está abriendo, algo se está abriendo. Algo se desató, algo se está desatando, algo se está liberando. Ahí está Dios. Dios está visitando tu casa. Dios está visitando tu casa. Espíritu de Dios. Oh, repata para que te rebequea. Dios está visitando la casa. Los cielos están abriendo. Dios está interesado en lo que hay en tu casa. Y los demonios están huyendo. Dios está interesado en lo que hay en tu casa. No hay cautividad. Y quizás vos estás diciendo, no tengo nada en casa. Allí hay libertad. Y el Señor te dice, vos tenés algo en tu casa. Ángeles están cantando. Y Dios quiere tomar eso que está en tu casa para hacer un milagro de multiplicación. No hay cautividad. Ahí está Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que endarrama shataraba cámara masaya. Oh, repara catarama que le bequeya. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el poder de Dios. Eso que está en tu casa, que está creciendo, que se está desarrollando, No hay cautividad. que quizás tú lo ves lejos, Donde está el Espíritu de pero Dios te dice en esta mañana, dámelo a mí. allí hay libertad. Y profetiza. Y yo voy a hacer una multiplicación y yo voy a hacer algo glorioso con Él. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder sanador, el poder transformador. Ahí está la autoridad, esa autoridad de Dios para derribar todo altar, toda inmundicia del infierno y traer libertad, y traer sanidad, y traer restauración, y traer vida y vida en abundancia. Ahí está el Señor.
Padre, ministra, 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 Señor, esa identidad tuya en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, oro para que esa autoridad, esa legalidad tuya ingrese y obre poderosamente. Toca la vida de mis hermanos, toca la vida de mis hermanas, toca a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, Señor, a ese adulto, a ese anciano, porque todavía Dios no ha terminado contigo. Hay mucho camino por recorrer, hay muchas puertas que tocar, hay muchos lugares para evangelizar, hay un poder y una autoridad que Dios te ha dado. Úsala, 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 porque en tus manos hay autoridad de Dios, en tu boca hay autoridad de Dios. Ahí está el Señor, en tus pies, iglesia, hay autoridad del Señor, para gloria del Dios Padre, para gloria del Dios Hijo, para la gloria del Espíritu Santo. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Gloria a Dios.